la voz más dulce de todas las que anuncian en casa de oración. Dice así, ay, qué linda. Así, ¿dónde está? ¿Acá atrás? Ah, ya, perdón. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Contentos todos? Sí, qué bueno, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? Qué bueno que podemos reunirnos, qué bueno que podemos visitarnos. Y bueno, pues ahí les doy ya los anuncios para los campamentos de adolescentes, de jóvenes. Espero que puedan ir todos los chavos, ¿verdad? Bien, el tema del día de hoy es cristianos que pecan. ¿Quién levanta la mano? ¿Hay unos que no pecan? ¿Sí hay o no hay? Cristianos que pecan. ¿Están dudando? ¿No sabes si eso que hiciste fue pecado? El cristiano que peca. Los cristianos que pecan. Levanten la mano los cristianos que pecan. Dice la palabra de Dios, hermano, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Hacemos mentiroso a Jesús. Estamos mintiendo. Dice Santiago que pecamos de muchas maneras y fallamos constantemente de muchas formas delante de Dios. ¿Sí sabía o no? No se espante, hermano. Miren, la iglesia, somos gente que peca, pero somos gente que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y además somos gente que ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero además hemos sido liberados de la condenación del pecado. No podemos ser condenados por causa del pecado. Sin embargo, pecamos y el pecado tiene graves consecuencias en nuestras vidas, aunque seamos cristianos. Aunque ya tengas vida eterna, ya te viste allá remolineando en el cielo. Pero el pecado causa muerte, separación, ¿verdad? Nosotros hoy estamos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Son de los que más me gustan, ¿no? ¿Cuántos pecan alguna vez? Entonces, este verso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues es vida, ¿no? Es vida. Y vamos a ver hoy otros más. Pero hoy debemos reconocer, hermanos, que mientras vivamos en este cuerpo de carne, este cuerpo que tiene tendencia al pecado, que trae una inercia de una vida de pecado, vamos a fallar, vamos a equivocarnos y vamos a pecar. Pero nuestro deseo más profundo que hay en nuestro corazón es no pecar más. No queremos pecar, ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren pecar? ¿A cuántos les gusta pecar? No queremos, nos duele, nos lastima mucho cuando fallamos a Dios, ¿cierto? Porque ahora el Espíritu Santo que habita en nosotros nos redarguye y nos confronta por medio de la palabra cuando fallamos a Dios. Y ahora el anhelo de nuestra vida espiritual, de la nueva vida que tenemos, es agradar a Dios. Agradarlo a Él, y resulta que Él es como santo. Entonces nosotros no queremos pecar, pero vamos a fallar, ¿verdad? Romanos 3:24. Dice así, vamos a ver varias verdades hoy. La primera es, hermanos, nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados, hemos sido hechos santos y justos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es en su sangre, en su sacrificio de la cruz, ¿verdad? Y estamos en Él, y en Él somos justificados y somos santificados y fuimos declarados sin delito que perseguir. ¿Por qué? No porque no pecamos o no fallamos, sino porque Jesús nos representó en la cruz y Él recibió esa justicia de parte de Dios, y esa condena, esa carta de condena que había contra nosotros, que nos era contraria, dice Colosenses 2,
fue dejada anulada, fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Y dice, cancelado, pagado con la sangre de Cristo. Él recibió ese castigo en nuestro lugar, representándonos a nosotros, ¿cierto? Y es por la fe en ese sacrificio que hoy nosotros hemos sido justificados y no vamos a ser condenados y no vamos a ser llevados a juicio por causa del pecado. Qué verdad tan maravillosa, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Qué verdad tan maravillosa. ¿Cuántos lo creen? Ok. Pero también nos enseña la palabra de Dios que esta gracia en la que hoy estamos y que fue derramada en nosotros no es un permiso para pecar. No podemos convertir en libertinaje la libertad que nos fue dada en Cristo, ¿verdad? Sino que ahora nuestra necesidad y nuestro deseo es agradar a Dios con vidas santas, con vidas que le agraden a Él. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando pecamos. ¿No pasa nada? ¿Cuántos piensan que ya no pasa nada? Porque ya estamos en Cristo. Hay mucho silencio, ¿no? Pues ¿cuántos trae arrastrando, hermanos? Pues ¿cuántos pecados que ya se preocupó? Vamos a orar. ¿Me acompaña a orar? Vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que el Señor nos hable, que el Señor ilumine nuestro entendimiento en esta enseñanza, hermanos. Vamos orando. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa, por este lugar donde con libertad podemos juntarnos, congregarnos a alabarte, a adorarte, a recibir tu palabra y tu dirección. Gracias, Señor, por la cruz en la cual tu Hijo con su sangre nos compró para ti. Gracias, Padre, por trasladarnos de las tinieblas al reino de luz de tu Hijo, por sellarnos como una posesión tuya, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, que es espíritu y es vida. Señor, venimos delante de ti necesitados de tu instrucción. Te damos gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Me da gusto verlos, hermanos. Veo unos poquitos nuevecitos, pero a todos, la mayoría ya los conocemos. Qué bueno. Ya he visto que comen un montón. Sí, ya los conozco por eso. Hoy me voy a formar primero porque ese día de las carnitas apenas me tocó. Hasta nos llevamos, ¿no? Bueno, Romanos 3:24, vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, Romanos 3:24. Muchas gracias a Toño y a Jenny por recibirnos, los pastores de la iglesia, a todos los servidores, hermanos. Me da gusto verlos. Romanos 3:24 dice así: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero pues pueden poner la que más les guste. Dice lo mismo la Biblia, nomás de diferentes maneras. En su gracia, ¿en qué? En su gracia. O sea, es un regalo de Dios, gratis, dice gratuitamente. Nos hace ¿cómo? Justos. ¿Cómo nos hizo? Justos. ¿Qué es justos? No debemos nada. Justos. Fuimos declarados justos, sin delito que perseguir. No hay una orden de condena, que no estamos siendo buscados para ser condenados, ¿no? No hay una orden. ¿Por qué? Porque la que había fue anulada y clavada en la cruz, como ya les decía, ¿no? Entonces hoy somos justos. Él nos hizo gratuitamente justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en ese sacrificio de Cristo Jesús, al recibirlo como Salvador y Señor, ¿ok? Es esta fe la que nos da acceso a esta gracia de ser hechos justos en Cristo Jesús, quien nos liberó. ¿Nos qué? Nos liberó. ¿Cuántos fueron liberados? ¿Cuántos necesitan ir a una sesión de liberación? Hermano, por el amor de Dios. ¿Fuimos cómo? Liberados. Es que traigo 3 demonios, traes agruras. O sea, hermanos, si tú eres cristiano, tú fuiste liberado. Y de muchas cosas, fuimos liberados
por ejemplo, de cumplir la ley. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Fuimos liberados de la consecuencia del pecado. Fuimos liberados, hermanos, de nuestra vida antigua. Y nos fue dado una nueva vida para que la vivamos, que es la vida de Cristo en nosotros. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo. ¿De qué nos liberó? Del castigo. Le digo, son muchas cosas de las que fuimos liberados. Del castigo. Jesús nos liberó, porque creímos en Él, de ser castigados por causa del pecado. Usted no va a ser castigado por causa del pecado. Porque el Señor sí castiga el pecado, odia el pecado, y tiene ira contra el pecado, pero esa ira de Dios cayó sobre Jesús, que nos representó, que llevaba en Él el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? El pago de nuestra paz, de nuestra reconciliación con Él, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Romanos 3:28, así que somos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, y no por obedecer la ley. O sea, no hiciste nada que haya convencido a Dios y es que estés bien bueno. Es que mira qué buen muchacho, tan santo, tan bueno, tan lindo. Ofrenda más de 50. No, ya se ganó. No hicimos nada. Ni cumplimos la ley. No existe nadie que haya cumplido la ley, hermanos, más que Jesús. Entonces, no es por cumplir la ley, sino que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe en ese sacrificio de Jesús. Romanos 8:1, el texto que les decía, que siempre hay que tenerlo presente, que nadie te convenza de lo contrario. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Dice, por lo tanto, ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pregunta, ¿habrá alguien aquí que pertenece a Cristo Jesús? ¿Habrá alguien aquí que pertenece a Cristo Jesús? ¿Y por qué perteneces a Cristo Jesús? Ay, hermano. Gracias. ¿Por qué perteneces a Cristo Jesús? Diga fuerte, sin vergüenza. Digo, sin pena. ¿Por qué? Nos compró. Eso no es nada que tú hiciste. El Señor pagó el justo precio por ti. La sangre de su Hijo fue el precio. Salimos caros, siempre les voy a decir lo mismo. Salimos muy caros, como para que a veces seamos tan inútiles para su obra. Pero bueno, no es el tema. No. Tranquilos. Hoy vengo en son de paz. Decía Samuel, ¿verdad? Le preguntaban a Samuel, ¿vienes en son de paz? Se escondía porque llegaba Samuel, ¿verdad? Venimos en son de paz. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que son propiedad de Cristo? Ya, o sea, tú no eres dueño de ti, hermano. Ni un amén. Yo ya sé esas cosas. Ya me las sé. Esas cosas calan. La carnita no le gusta. No, ya no te pertenece. Tu vida es de Dios. La compró con la sangre de su Hijo. Tú le perteneces a Dios. Tu espíritu, tu cuerpo es del Señor. Tu alma es del Señor. Fuiste comprado con sangre. Un precio muy alto, ¿no? Yo me miro a veces en el espejo y digo, ay, Señor, te vieron la cara. Qué caro pagaste, ¿no? Y luego me acuerdo que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. No le vieron la cara. Lo que pasa es que el Señor amó de tal manera al mundo, al ser humano, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El precio fue caro, hermanos. Por eso debemos entender que no nos compró para cualquier cosa. Seguramente tiene un propósito grande, ¿verdad? Venimos hablando de eso en el carro. Un propósito para glorificarlo en nuestra vida, seguramente. Entonces dice, los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, ¿cuántos dijimos que pertenecen a Él? Pues no todos, hermano, yo quisiera decirles que todos.
Todos los que arrepentidos creyeron en el Señor Jesucristo, le pusieron como Salvador y Señor y fueron sellados por el Espíritu Santo, eso sí. Pues es triste decirlo, pero a veces en la congregación se cuelan unos que no se han arrepentido, que no han creído y que no han puesto a Jesús como su Señor y que no han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay que aclarar eso, aunque caiga gordo, aunque me vean así como me están viendo. Pero no todos. Es los que arrepentidos creyeron y fueron sellados como pertenencia de Dios con el Espíritu Santo. ¿Estamos? Bueno, dice, para los que pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha, nuevamente, los ha ¿qué? Libertado. Para los que son hijos de Dios, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no nos maneja el pecado, ya no nos dirige el pecado. Ahora nosotros hemos recibido de parte de Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos tienen eso? ¿Cuántos tienen eso? No oigo a nadie. ¿Cuántos? ¿Quién? A ver, levanten su mano. Nomás. El poder del espíritu que da vida. ¿El espíritu que recibiste te está dando vida? ¿Te está dando vida? ¿Te está ministrando vida? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de vida? Bueno, esa es una vida natural, nos fortalece. Pero estamos hablando de la vida espiritual, de la vida eterna, hermanos. Nos ha dado una vida que nunca se acaba. ¿Cuántos saben y ya entendieron que ustedes no se pueden morir? ¿Cuántos ya saben que ustedes no se pueden morir? Se va a morir ese cuerpo de carcacha, ese cuerpo, el cuerpo que cada quien tenemos, que hay que cuidarlo porque nomás tenemos uno, ¿verdad? Y además le pertenece ¿a quién? Lo compró el Señor, ¿no? También, nos compró con todo y todo, con todo y tenis. Pero un día este cuerpo va a dejar de funcionar, este corazón va a dejar de latir y vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, para estar en la eternidad con Jesús. Usted tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Usted ya no está dominado, usted ya no es esclavo del pecado que te lleva a la muerte. Fuiste como liberado. Otra vez dicen lo mismo, fuiste liberado. ¿Cuántos son libres? Libre soy del pecado, libre soy del temor. ¿Cantaban esas o no? Oh, qué aburrido. Es una iglesia aburrida. Bueno, Romanos 5.1. Romanos 5.1. Por lo tanto, o sea, por esto que ya hablamos, que ya explicamos, que ya vimos en las Escrituras, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. A mí me gusta siempre esta frase y no quiero desviarme mucho, pero me gusta mucho como dice, ya vimos 3 versículos diferentes que dicen que somos justos a los ojos de Dios, ¿no? Es que somos justos a los ojos de Dios, pero créeme que tu abuelita te ve y tu primo, tu esposa no te la cree, ya te convertiste, ay sí, hasta no ver, no creer, yo te veo igual, le sigues yendo a la América. Bueno, cualquiera puede dudar así, hermano. Una verdadera conversión uno no le puede ir a la América. Pero bueno, sigamos. Somos justos a los ojos de Dios. Pero ahora el trabajo del Espíritu Santo es que esa justicia sea notoria en nuestra manera de vivir a los ojos de todos, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Lumbreras en este mundo perverso. Luz del mundo, hermanos. Tenemos, dice, por medio de Cristo somos justos delante de Dios. Por medio de la fe, escuche, tenemos paz para con Dios. Ya hoy estamos reconciliados con Dios, ya no hay enemistad con Dios, ahora ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad que ya no?
Ahora tenemos paz para con Dios. Hubo una reconciliación, una reconexión con Dios. Tenemos paz para con Dios. Gracias a qué? A lo que Jesucristo hizo en la cruz. Dice, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos le dicen a Jesús que es tu Señor? ¿Cuántos le dicen, mi Señor Jesús? Ahora, si es tu Señor o nomás le dices así. Como el señor de la tienda también le dice así. Ve con el señor Don Juan, ¿no? Jesús es nuestro Señor porque es nuestro amo y nuestro dueño y nuestro Dios. ¿Ok? Dice, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. ¿Verdad? Juan 5:24. Juan 5:24. Estamos en la primera verdad. Ya no hay condenación, somos libres, fuimos declarados justos, el Señor nos mira justos, ya no somos esclavos de la condenación, ya no somos reos, ¿verdad? A muerte y estamos libres de la condenación y de la esclavitud del pecado. Además fuimos reconciliados con Dios y ahora estamos en Él. Juan 5:24. Terminamos con este primer punto. Dice así, miren qué bonito texto, Juan 5:24. Les digo la verdad. ¿Quieren oír una verdad? Les digo la verdad. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús dice puras verdades, ¿sí sabía? Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Lo que le acabo de decir. ¿Sí? Su vida ya es eterna. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, el evangelio, creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados. ¿Está leyendo lo que dice ahí? ¿Ya por qué es mi versión favorita? Porque dice, en como hablamos hoy, ¿no? Nunca serán condenados. Diga nunca. ¿Cuándo se acaba el nunca? Vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados. O sea que si tú pecas hoy, vas a ser perdonado y no puedes ser condenado. Sí, eso dice, hermano. Sí, eso dice. El problema es que si uno ahorita sintió así como, ay, entonces puedo hacer esto, y no pasa nada. Lo más seguro es que tú no naciste de nuevo. Porque un nacido de nuevo cuando escucha esto, quiere caer de rodillas y levantar las manos y adorar a Dios por esa misericordia. No piensa en pecar. Sabiendo que el pecado en el que estuviste costó la sangre de Cristo. ¿Ve? Nunca serán condenados por sus pecados. ¿Cuándo? Nunca. ¿Te acuerdas de ese pecado? Ese que nadie sabe, nomás tú. Y que el Señor me está revelando en esto. No es cierto. Se echan a correr. ¿Te acuerdas de ese pecado que nadie sabe? Ni tu esposa que está al lado, y que ni se imagina. ¿Te acuerdas de ese pecado? No serás condenado. Si arrepentido creíste en Jesús, confesaste y creíste en esa cruz y le pusiste como Señor y Salvador, tú nunca serás condenado por ese pecado. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. ¿Dónde estábamos antes? Muertos en nuestros delitos y pecados. Que cuando Dios en su misericordia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a muerte, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, por causa de nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales con Él. ¿Se acuerdan? Bueno, ya hemos pasado de muerte a vida. Miren, ya pasamos de Adán a Jesús.
De muerte a vida. Del reino de las tinieblas al reino de luz de Jesucristo. Así es. De condenados a hijos de Dios. ¿Cómo va? ¿Cuál le gusta más de todas estas expresiones que nos dice la Biblia? Dice la palabra, ustedes que antes eran lejanos, ahora han sido hechos cercanos. No había para ustedes promesas, pero hoy todo lo tienen ustedes por medio de Cristo Jesús. Entonces, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Terminó el primer punto. ¿Quedó claro, hermanos? Somos libres de condenación. Eso nos debería de hacer remolinear todo el tiempo, estar buscando agradar a Dios, caer en adoración, buscarlo, buscar su voluntad que quiere para nosotros, porque ya no pertenecemos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ahora yo lo que necesito es saber, comprender, entender más profundamente la voluntad de Dios para mi vida. Es otra cosa ya lo que hay en mí. Pero seguimos pecando, ¿no? ¿Alguien ha pecado esta semana? Dan su mano, sin vergüenza. O sea, sin pena. ¿Cuántos ya pecaron hoy? Ay, hermano. Ya hiciste berrinche porque no se apuraba tu esposa. Ya era hora de irnos. Ya pensaste mal. Ya viste a Alexis Pelón y dijiste, ya apostó por México y perdió. Y ya pecaste, porque no es cierto. No fue por eso, dime. Creo que sí. Pero ya Dios lo perdonó. ¿Entendemos? O sea, el asunto. Pero ya pecamos para andar juzgando. Yo dije, le apostó a México. O sea, la verdad, eso es pecado, y ando yo ahí juzgando sin saber que realmente le iba a Argentina. Peor, eso es pecado ya. No, perdón. Primero de Juan 2:1. Mis queridos hijos. O sea, todo lo que acabamos de hablar es verdad, ¿cierto? ¿Lo recibe como una verdad de Dios? Es una verdad maravillosa de la Biblia que nos llena de paz, ¿cierto? Y de seguridad de que hoy estamos en Cristo Jesús, que no somos condenados y que tenemos la vida eterna. Es una realidad, y no por nada que nosotros haríamos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, ¿cierto? Ya quedó establecido en mi mente y en mi corazón. Pero necesitamos ver más. También dice la Biblia, 1 de Juan 2:1. Mis queridos hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Mis queridos hijos, el apóstol del amor, ¿verdad, Juan? Les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Qué quiere Dios de nuestra vida? ¿Que pequemos o que no pequemos? Yo les escribo todo esto para que no pequen. Fuimos rescatados de la vida de pecado, fuimos rescatados de la inmundicia, hermano. Fuimos trasladados de la vida de tinieblas a la vida de luz, del reino de luz de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que no pequemos. ¿Cuántos quieren no pecar? Sí, eso, no queremos pecar, no queremos fallar a nuestro Señor. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, aquí ya lo primero que veo es, no perdimos, fíjense, perdimos la condenación, fuimos liberados de la condenación, fuimos liberados del control, del dominio del pecado, fuimos libertados de la ley, que estábamos esclavizados a cumplir una ley, ¿verdad? Bueno, los judíos, nosotros no, que estábamos esclavizados a tantas cosas y hoy fuimos liberados. Pero no perdimos la capacidad de pecar. No nos quitaron la capacidad de pecar. ¿Cuántos tienen capacidad para pecar? Todos nosotros, así el potencial claro. ¿Saben por qué? Porque la carne le encanta pecar y vivimos en un cuerpo de carne y en una mente carnal, que tiene que ser renovada. ¿Se acuerdan lo que enseña la Biblia? Porque si tu mente es carnal, piensa pecado, se le ocurre pecado, tiene ganas de pecar, también desde acá.
Entonces, la carne tiene tendencia al pecado. Y debemos saber eso y debemos estar atentos a esta verdad. Entonces, hermanos, si alguno pecare, o sea que tenemos todo el potencial de pecar, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Si alguno peca, abogado tenéis para con el Padre a Cristo Jesús, ¿cierto? Fíjense cómo dice, defiende nuestro caso ante el Padre. Pero en la Reina Valera está más padre porque dice a Jesucristo el justo. O sea, el que ya pagó te va a defender. O sea, ¿cómo va a perder ese juicio, no? O sea, se falló, pero yo ya pagué en la cruz por ese pecado. ¿Ve cómo nos defiende Jesús? La tiene ganada, ¿no? Entonces dice, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. ¿Quién es Jesucristo? El que es verdaderamente justo. O sea, nosotros fuimos hechos justos cuando Dios en su misericordia nos unió a Él, cuando arrepentidos creímos en Él, cuando creímos en fe en ese sacrificio en la cruz y le recibimos como Salvador y Señor, nosotros fuimos hechos justos, declarados justos. Por el que es verdaderamente justo, porque ese nunca pecó ni va a pecar jamás, es Jesús. Entonces, verdaderamente justo. Primera de Juan 1:8. Entonces, hermanos, ¿podemos pecar o no? ¿Podemos pecar o no? Ahí dice que sí. ¿O usted tiene una Biblia diferente? No puede ser condenado, es bien diferente. Porque usted fue declarado como justo. Ese es el problema de leer la parte de la Biblia que me gusta. Ay, esto me encanta, te lo sabes de memoria. ¿Y los otros 65 libros qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil, ¿verdad? Y toda nos enseña, toda nos corrige, toda nos capacita. Miren, fíjense cómo dice. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. ¿Ya lo tiene? Se lo leo en la Reina Valera, pues, para que no batalle. Dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, algunos tienen que corregir su teología. Porque alcancé a escuchar unos, no pecamos, no. Si algunos decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pecamos. A ver, mírenme a los ojos, no, pecamos. No os hagáis, dice el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hemos aprendido a ser verdaderos. La verdad de Cristo que nos ilumina el entendimiento y que nos lleva a toda verdad. Acuérdense que tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y un espíritu que nos redarguye de pecado, hermanos, que nos muestra esto está mal. Eso está fuera de mi voluntad, no es lo que quiero para ti. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escuche lo que sigue. Si confesamos nuestros pecados, sí pecamos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel, Él no se niega a sí mismo, Él prometió llevarnos hasta la gloria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermanos, Él es el que obtuvo la justicia, Él es el justo. Él es el que nunca pecó y que pagó por nuestros pecados. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Los reformadores, hermanos, en la antigüedad, muchos coincidían en este tipo de frases, como le voy a decir a ustedes. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Digo, así decían ellos.
Los primeros cristianos sabían que había que confesar su pecado. ¿Qué hacemos cuando pecamos, hermano? El engaño más grande que produce la carne es justificarlo, espiritualizarlo, poner pretextos. Hermano, hay que reconocer y confesar, ¿cierto? ¿Me oyó, hermano cristiano? Nomás alguien dijo amén, uno nomás. Si reconocemos, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos quieren estar limpios de toda maldad? ¿Qué se hace? Si confesamos nuestros pecados, que ya sabemos que sí cometemos, ¿o no? Ponen cara así de, pues si viera que yo no. Tienes un problema hoy, si eres cristiano, el Espíritu habita dentro de ti, sabe todo de ti. Lo que piensas, lo que sientes, tus intenciones, todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué va a hacer? Limpiarnos de toda maldad. No va a haber un solo pecado escrito en nuestro libro de la vida, no va a haber. Nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida, hermanos, pero no pecados. Pues estos ya no existen. Romanos 7:18. Entonces, ¿podemos pecar o no podemos pecar? ¿Pecamos o no pecamos? ¿Qué hay que hacer? Confesar, reconocer y confesar. Reconocer, en vez de andar justificando y queriéndole acomodar y que tu intención fue buena y que no sabías, que andabas enojado, no hay pretexto. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pecáis. O sea, el asunto de que porque andabas enojado no es justificación, pecaste. Es que me agarraste de malas. Había perdido México y tú me pides que vaya por las tortillas. Y por eso reaccioné mal. Pecaste, hermano. Romanos 7:18. Tenemos que crecer en ese entendimiento de nuestra capacidad, sigue ahí intacta, de producir pecado. Porque está en la carne y vivimos en un cuerpo de carne. Y nuestra mente también produce, ¿por qué? Porque tiene que ser renovada. Nuestra mente, fíjense cómo dice Romanos 12:2 ahí en la Nueva Traducción Viviente, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. ¿No? En la Reina Valera, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada. También lo encuentra en Efesios esta expresión. Por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Entonces, vamos a ser renovados, hermanos. Pero, miren el reconocimiento al que debemos de llegar. Romanos 7:18. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo reconoce que en él se vive una lucha y una guerra interna. Está el espíritu que quiere agradar a Dios, pero está la carne que quiere pecar. Y eso existe en cada uno de los cristianos. Ahora, conforme el espíritu va conquistando el alma, renovando la mente, sujetándonos y humillándonos a Dios, la vida espiritual se va haciendo muy fuerte para dominar la carne y para tenerla bajo sujeción. ¿Entendió? Esa es la verdadera lucha espiritual, la verdadera guerra espiritual. No es a amarrarle la cola al diablo y pues hacerle los cuernos y esas cosas, hermano, que le enseñaron ahí su apóstol. No, eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es reconocer los pensamientos contrarios a Dios, pensamientos de arrogancia contra Dios, capturarlos y llevarlos a los pies de Cristo. No, eso es lo que es la verdadera guerra espiritual.
Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuántos quieren cambiar su manera de vivir? Vivir mejor, agradando a Dios. Bueno, si no cambias cómo piensas, no vas a poder. Porque las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, que van dirigiendo nuestra vida, que van sembrando para cosechar después, esas decisiones se toman en base a lo que creemos y lo que pensamos. Entonces, si nuestra mente está cochina, no está renovada, nos va a llevar a decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne. Vean la aclaración, hermanos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, porque también dentro de él hay una vida espiritual nueva, está el nuevo hombre. Pero en mi carne no mora el bien. Hermano, usted debe de saber, hermana, usted debe saber, en su carne no mora el bien. La carne quiere pecar. Y ahí está la carne. Mire, hasta la fecha, yo voy caminando por ahí. Hay alguna musiquita que yo ni me di cuenta. Y ahí voy. La carne está lista, hermano. O sea, la carnita, esa le cuesta el guateque y mover el bote y todo lo demás. La carne, en la carne no mora el bien. Por eso éramos esclavos de pecado, porque la carne le gustaba, ¿no? Y era esclava de la corriente de este mundo y caía en todo eso. Y se dedicaba el alma a complacer los deseos de la carne. Pero ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ahora, dice Gálatas, se oponen, la carne y el Espíritu no se llevan entre sí, se oponen unos a otros, estorbándole al otro, ¿verdad? Y esa es la guerra interna que hay en la vida del Hijo de Dios. Entonces, si tú alimentas las cosas del Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la dirección de Dios. Si nosotros alimentamos el área espiritual en la obediencia, en la oración, en el estudio de la palabra, en buscando agradar a Dios, en muriendo a las cosas que no le agradan al Señor, nuestra vida espiritual va a crecer al grado que entre el alma renovada y el espíritu vamos a someter a la carne. Y vamos a poder entonces presentar a Dios nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es la manera que a Él le gusta que le adoren. Romanos 12, 1 y 2. Entonces ahí está el trabajo, hermanos. Pero si no reconocemos que hay un área en mí que quiere pecar, nos va a agarrar un día descuidados y vamos a regarla. Hay que saber. Luego cuando dices, voy a ver esa película, y dices, no, mejor no, porque no, la carnita. Eso no. Esa musiquita no está. A mi esposa yo pongo mucho ese ejemplo, pero porque pues a ella le gusta mucho el deporte desde que lleva no sé cuántos años yendo diario al gimnasio. Ay, qué flojera. Bueno, perdón, no estaba hablando de eso. Pero pues ella es bien disciplinada, ¿no? Entonces un día le dije, oye, ¿por qué no te metes mejor al Zumba? Ponen música de acá. Y ella me dice, no, yo sé lo que a mi carne le gusta la música. No, me sigo allá. O sea, porque sabemos que en la carne no mora el bien. ¿Entendió? Y usted dice, no, yo no voy a ir a esa fiesta, la verdad va a estar. ¿Para qué? ¿Para qué? No vaya haciendo que termine yo ofendiendo a mi Señor. Aquí estamos bien. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos ya saben eso? ¿Cuántos ya saben que en su carne no mora el bien? Que la carnita quiere pecar. ¿Cuántos ya saben? Es importante saber. Porque el querer hacer el bien está en mí. No, está en la nueva vida, el nuevo hombre, ¿no? Perdón, le pego acá y suma, ¿va? Perdón. Entonces, yo sé
Que el hacer el bien, que quiero hacer el bien, el hombre interior, el nuevo hombre, la nueva vida, la vida espiritual que ahora hay en mí, quiere hacer el bien. Pero también sé que en mi carne no mora el bien. Dice, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque lo tienes que hacer. Cuando dominas la carne, cuando dominas tu alma, vas a poder hacerlo. Tienes que dominar, tienes que renovar tu alma, tienes que sujetar en obediencia los deseos de la carne. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cómo se llama cuando el mal que no queremos, eso hacemos? Pecado. Pecamos, hermano. Ponga su cara de aleluya y haga así como que tiene alas y pecamos, hermano. Y debemos estar más atentos y evitar cosas que nos pueden arrastrar, alejarnos de situaciones que sabemos que nos pueden rebasar. Hay que reconocer que tenemos debilidades en la carne. Y entonces evitamos esas tentaciones y esas situaciones. Huid, dice la Biblia, ¿no? Huid de las pasiones juveniles, huid de la fornicación. O sea, quítate de ahí, no te pongas a pelear con eso. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces ahí está lucha, ¿no? En nosotros. Entonces, terminamos a veces haciendo el mal que no queremos. ¿A quién sí le pasa? Yo. ¿No? Y yo no, la volví a regar, perdón, y te sientes horrible, ¿no? Que necesitamos estar más atentos cada día y luchar contra eso. Efesios 4:22. Entonces, pues aquí está de lo que les hablaba. Efesios 4:22. Desháganse de su vieja. Los hombres, amén. En la Reina Valera dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, ¿ok? Desquítese, mujer. En la Reina Valera dice, deshágase del viejo hombre que está viciado por la corriente de este mundo, no sea. Por eso yo escojo esta, la nueva traducción financiera. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa. Hay un trabajo, hermanos, que tenemos que estar haciendo siempre. Deshaciéndonos de lo que no corresponde a la nueva vida, quitando las cosas que no armonizan con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como le dijo Pablo a Timoteo, huyendo de las cosas que no corresponden, caminando como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Sabe cuál es su vocación a la que fue llamado? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, lo que no es digno del Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo, deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa, que es la inercia que hay en nuestra carne de la vieja manera de vivir. Son esos hábitos que nos quedan de la antigua manera, esos gustos que nos quedan, esas tradiciones, hermanos, tradiciones destructivas de la antigua vida. Tenemos que irlas quitando, sacando eso. Mira, aquí está mi esposa, yo no le voy a decir mentiras el día de hoy. Yo era musicólico y hasta la fecha por ahí es donde batallo yo. Nos educaron en mi casa a la música. Conozco mucho de música, muchísimas, de gustos musicales, así, ¿no? Y híjole, hermano, cuando entendí y me convertí y entendí estas verdades y sabía que eso me jalaba. Un día junté todos mis discos, los metí en una caja. Era mi tesoro de 30 años. Y dije, todo esto fuera. Se va, como dicen, ¿no? Se va. Bueno, le voy a decir una cosa, tardé otro medio año guardado en la bodega. Me costaba. ¿Sí entienden lo que digo? Me costaba. Porque está arraigado, está metido. Era mi tesoro, hermano. Hay que deshacerse de eso, hay que quitarlo. Hasta que un día agarramos valor a la basura, todo. Porque tienes que arrancarlo, quitar. ¿Cuántas cosas hoy te están estorbando todavía?
que te tienen anclado y agarrado en cosas que son de la vida, que ya no corresponde a un hijo de Dios. Y por falta de ser radical, contundente, a veces caemos. Y somos avergonzados. Y no falta el cercano que te dice, uy, no que muy cristianito. Para ser como tú, mejor. Uy, ¿verdad que siempre hay alguien listo? ¿Ah? Pero nosotros somos los que descuidamos, hermanos. Entonces dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Cómo está nuestra antigua manera de vivir? Corrompida. ¿Cómo está nuestra mente, carnal? Corrompida. Por eso Dios dice hay que renovarla. Hay que quitar esos pensamientos y hay que poner los pensamientos de Dios. Hoy tenemos acceso a la mente de Cristo, ¿no? Ahora hay que quitar todo eso e instalar la palabra de Dios en nuestra mente. Porque esos pensamientos y esas costumbres, esos hábitos, esas tradiciones están corrompidas por la sensualidad y el engaño. Dice en la Reina Valera, por las costumbres de este mundo. En cambio, aquí está lo que decía hace rato, acerca de la renovación del entendimiento. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. ¿Qué tiene que cambiar para que cambies? ¿Cómo piensas? Les preguntaba el otro día a los hermanos, ¿verdad? Fíjense, esta pregunta se les va a hacer a ustedes en bien buenísima onda. En buena onda porque sé que prepararon comida, ¿no? Entonces dije, para que me sirvan bien. En buena onda, les voy a hacer esta pregunta. Fíjense. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Levanten su mano. Y tienen el Espíritu Santo de Dios habitando en ustedes. Y aman a Dios. Y quieren agradarlo. ¿Y por qué le desobedecemos tanto? No, es verdad, ¿no? Le amamos, tenemos el Espíritu Santo, todo eso, pero ¿y por qué le desobedecemos tanto? Si queremos agradarlo, tenemos el Espíritu Santo, si amamos a Dios, ¿por qué? La respuesta es bien fácil, bien sencillísima, bien práctica. Porque pensamos bien diferente a como piensa Él, hermano. Por eso. Porque pensamos bien diferente y empezamos que tiene de malo, es tantito, no hay que ser exagerados, a quién le hago daño, qué importante esto, ni quién se dio cuenta, nadie me dio, es más, es mi vida. ¿Verdad que conoce cristianos que dicen eso? Van a pecar. O sea, el problema no es que no esté el Espíritu Santo y que no sean cristianos y que no amen a Dios y que no. El problema es que si no es renovada nuestra manera de pensar, vamos a decidir en contra de lo que Dios quiere. La manera de poder caminar en la voluntad de Dios es acercar nuestros pensamientos a sus pensamientos. Tú puedes orar todo lo que quieras y leerte la Biblia. Si no aprendes a pensar como piensa el Señor, vamos a tomar decisiones contrarias a lo que Él quiere. Tiene mucha lógica, ¿verdad? Me lo recibieron bien. Los digo, no, sí, pues tiene lógica, es clarísimo, hermano. ¿Por qué? Si yo lo quiero agradar y tengo el Espíritu Santo y soy cristiano y lo amo, termino haciendo lo que me dijo que no, porque yo pienso que eso no es tan malo. Cuando Él dice esto, lo aborrezco, ¿ve? Pensamos diferente. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que el Señor dijo, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo se llamaba? David, ¿no? Y David siendo hombre hizo sus burradas, ¿sí o no? Pero mire, cuando David se fue haciendo viejo y agarró experiencia, era un hombre ejemplar, ¿eh? ¿Saben por qué se fue conformando al corazón de Dios? Eso es decir, a como Dios pensaba. David llegó a odiar lo que Dios odiaba y a amar lo que Dios amaba, a deleitarse en lo que Dios se deleitaba
y alejarse de lo que Dios se alejaba. ¿Entendió? Se aprendió a pensar como Él. Es lo que Pablo decía, ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí está otra vez, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Y miren, ¿y las qué? ¿No tienen esa versión más? Y las actitudes. ¿Quieres cambiar tus actitudes? ¿Quieres cambiar tus actitudes de tu manera de vivir? Imposible si no cambias cómo piensas. Las actitudes son el reflejo de tus pensamientos, de tus creencias. O sea, nos comportamos en armonía a lo que pensamos, hermano. Entonces vean, dejen que el Espíritu Santo, ¿qué va a usar el Espíritu Santo para renovar tu manera de pensar? ¿Qué dice la Biblia que es la espada del Espíritu? La palabra. El Espíritu Santo va a agarrar la palabra, te va a guiar a toda verdad y la va a instalar en tu mente. Va a quitar las cucarachas, va a limpiar y va a poner los versículos de Dios. Y entonces ahora nosotros vamos a poder decidir en armonía a la voluntad de Dios. Y vamos a ser bendecidos, Señor. ¿Sabes qué en esa vida? Amén. Agradando a Dios y recibiendo las bendiciones. Porque mire que Dios, cuando andas en orden, ¿cómo te bendice? Que cuando... Sí le pasa a usted, ¿no? Que cuando su hijo le agrada mucho, usted tiene muchas ganas de darle algo, de hacer algo por él. ¿Verdad que le pasa? Sale natural, ¿no? El Señor también, hermanos, es bueno. Entonces, bueno, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahí va ahora. Ya quitamos y desechamos lo que no corresponde. Dice ahora, pónganse la nueva naturaleza. O sea, tú te quitas al viejo hombre, la vieja naturaleza. Aquí la simbología, la analogía es como si fuera un vestido, ¿no? Una ropa. Que te la quitas porque ya no corresponde a la vida nueva. Pero no te quedas encueradito. Pónganse la nueva naturaleza, un nuevo vestuario. ¿Verdad? Que ahora nos tenemos que vestir. Y ya sabemos cuáles son esas características. Están en muchas partes de la Biblia. Humildad, respeto, servicio, amor, bondad, benignidad, mansedumbre. Ahora nos tenemos que vestir de estas cosas. Dice, creada, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, lo que veníamos hablando. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Ser a la semejanza de Dios, formarnos a la imagen de Cristo, hermanos. Que su Hijo sea formado y pueda verse en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo. Amén. Ahora, bueno, número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número 2, pero pecamos, hermano. Sí pecamos, y si no, trabajamos en deshacernos de lo que ya no corresponde, y trabajamos en la renovación de nuestro entendimiento, y buscamos alegrarnos y deleitarnos obedeciendo, nos vamos a meter en problemas graves de pecado. O sea, hay consecuencias por los pecados que cometemos hoy. Hay muchos cristianos que ya no pasa nada, ya estoy en Cristo, me espera la gloria. Mira, hermanos, el pecado tiene consecuencias. El pecado te aparta de Dios. Punto número 3, consecuencias del pecado. Algunas poquitas, porque se va a acabar el tiempo. No sé cuánto tiempo me queda. Si me avisas, por favor. No se vayan a enfriar las tostadas de pata, ¿verdad? Ok, va. Entonces, fíjense. Consecuencias del pecado. Vamos a ver algunas. Se pierde la comunión. Si usted ya no es condenado, usted ya leímos al principio, ¿verdad? Ninguna condenación. Usted no puede ser juzgado por el pecado. Leímos claro. Pero se pierde la comunión, hermanos. El Señor voltea su rostro de ti. Ese estar juntos, hay un estorbo.
Y todo es por no comprender. Ahorita estamos dando los atributos de Dios allá. No se los pierdan. Ahí en el YouTube van a subir las enseñanzas. Dios es santo, hermano. Tú no puedes andar en pecado. El Señor se aparta. El Señor se distancia. El Señor voltea el rostro. Se pierde la comunión. Hebreos 12, 14. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿No sabe? Diga, Dios es santo. A ver, diga. Dios es santo. Entonces fíjense cómo el Señor dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Entonces si quieres que andemos juntos, pues tienes que ser santo, porque ¿qué significa santo? ¿Qué significa santo? Separado, apartado, cortado del pecado, no participa en el pecado. Dios no participa con el pecado, no comulga con el pecado, no produce pecado, no soporta el pecado, es santo. Entonces tú permites pecado en tu vida y se rompe la comunión, hermanos, porque Él es santo. Procuren llevar una vida como santa, dice aquí. Es Hebreos 12, 14 y 15 de la Nueva Traducción Viviente, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Se acuerdan de ese texto en su Reina Valera? Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermano. Él es santo. A veces cuando explico eso dicen, no, eso está mal, el Señor es fiel, estamos unidos. Sí, sí, sí. Yo no te estoy diciendo que te abandonó y te echó al infierno. No, Él es fiel. ¿Sí? Pero le voy a poner un ejemplo a ver si le hace meditar un poquito. Un poquito. En la cruz Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el que nunca pecó, el único ser humano que nunca ha pecado y que siempre hizo la voluntad de Dios, estaba en la cruz clavado y gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el terror que tenía Jesús un día antes cuando oraba, en la madrugada, ¿verdad? Que oraba y que sudaba gotas de sangre y lloraba lágrimas de sangre de la angustia de saber que en toda la eternidad estuvo unido a su Padre, pero durante un instante iba a ser separado de él. Un instante. ¿Se acuerdan de esa canción? Un instante ahí nos dio libertad. Sí, un instante, un momento terrible donde Jesús probó la muerte. Muerte es separación. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús llevaba sobre él el pecado de toda la humanidad. La maldición del pecado del hombre estaba sobre él. Por eso murió clavado en un madero, como mueren los malditos, esa es la palabra de Dios. La maldición que había sobre la humanidad por causa del pecado estaba sobre él. Estaba inundado de pecado, ¿entendemos eso? No de él, de todos nosotros. Y el Señor es santo. Se retiró un instante, hermano. Y vino la ira de Dios, el odio de Dios sobre el pecado, cayó sobre Jesús. Y experimentó la muerte. Yo a veces cuando se nos hace fácil pecar, ay, al fin que ya estoy en crisis, y digo, Dios sigue odiando el pecado igual que antes, ¿eh? Si se apartó de su Hijo. Hermano, el Señor es santo.
no convive con el pecado. Procuren vivir vidas santas. Esfuércese por vivir en paz con todos y llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Ahí está. Él es santo. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Miren, hermanos, en nuestra vida experimentamos constantemente la gracia. Vemos su gracia, vemos su favor, vemos su provisión constantemente en nuestras vidas, ¿o no? ¿Verdad que la experimentamos? Bueno, si se pierde la comunión, vas a ver cosas diferentes, hermano. Esa es la razón, porque es la pregunta de tanta gente de, ¿cómo hay cristianos que andan tan mal? ¿Usted por qué cree? Porque no es la voluntad del Señor, hermano. El Señor ama a sus hijos, nos quiere bien y nos da mandamientos que nos dirigen hacia lo bueno. Y los planes de Dios para nosotros son de bendición, no de maldición, todo el tiempo, ¿cierto? Pero hermano, la vida de los cristianos que pierden la comunión, que andan en pecado, que son rebeldes, chismosos, murmuradores, calumniadores, tranzas. La gracia, esa gracia se... Como dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. No vaya a dejar de recibir esa gracia por causa de vivir y permitir pecado en su vida, hermano. Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Verdad que cuando alguien anda amargado eso se pega? Y un amargado, un resentido, luego hace un equipo, un grupito. Debemos tener cuidado. El Señor es santo. Entonces, ¿no afecta el pecado? Hermano. Otra cosa que puede pasar. Mira, aquí hay un ejemplo, 1 Pedro 3:7. Un ejemplo de esa comunión. 1 Pedro 3:7 en la Reina Valera dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Fíjense, aquí hay un ejemplo. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Entendemos? Al buen entendedor, pocas palabras. Pedro le decía ahí a Marcos que le ayudaba a escribir, está ahí acá. Ponle, si maltratas a tu esposa, ni me hables. Si maltratas a tu esposa, ni me hables, ni me busques, que no te voy a escuchar. Pero Pedro, no podemos poner eso. Bueno, ponle. Vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que hay a las mujeres igual. Dios es, ¿cómo? Santo. Si queremos caminar con Él, andar con Él, hay que procurar vivir vidas santas. Y si llegáramos a pecar, confiesa tus pecados. Ve a Cristo, que es un abogado que es fiel y justo, para perdonarte, para perdonarme y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto? Sigamos. Otra cosa que va a pasar si pecas. Dios al que ama, a ver, cristianos de Zacapu, Dios al que ama y azota a todo aquel al que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Decían hace rato. Uy, ya se fueron. ¿Dónde están los hijos de Dios? Dios al que ama, disciplina. Y a veces andaba, ¿por qué? Pues estás en disciplina, mija. Que el Señor no le pareció. Tú decías que tiene de malo, que tanto es tantito, nomás fue una probadita. Pues sí, pero el Señor es santo. ¿Y Dios al que ama qué? Disciplina. Amén. ¿Sabes que cuando experimentas la disciplina de Dios, estás experimentando el amor de Dios? Aunque en ese momento, pues duele, ¿verdad? Y a veces se nos hace, si nomás fue tantito. Porque el Señor es santo, hermano.
y te está guardando, te está encarrilando. La disciplina de Dios trae consecuencias naturales. Lo que siembras, cosechas. Dios perdona y restaura. Dios perdona y restaura, ya lo vimos, ¿no? Nos perdona y nos limpia de toda maldad, ¿sí o no? Pero las consecuencias naturales siguen. ¿Cuánto cristiano? Ay, ¿por qué son consecuencias de la decisión que tomaste fuera de la voluntad de Dios? Pero ya Dios me perdonó. Pues sí, ya Dios te perdonó, pero te echaron 5 años de cárcel, mi brother. Dios ya te perdonó. Eres hijo de Dios. Te vas a ir al cielo, hermano. Pero aquí vas a tener consecuencias de tu desobediencia. Es que ya me arrepentí, mi esposa no me quiere perdonar. Son consecuencias. Entonces no pasa nada porque ya soy cristiano si peco. Están las consecuencias del pecado, hermanos. ¿Eh? Lo que siembras cosechas, una ley. Dios perdona y restaura, pero las consecuencias naturales siguen. Ahí les va otra consecuencia, o sea, la disciplina, ¿no? Ahí les va otra consecuencia. Familias alejadas de Dios. O sea, fallamos, descuidamos nuestra vida, pecamos, lo maquillamos, nos hacemos, disimulamos, y al rato nuestros hijos andan todos extraviados, perdidos, y ahí sí nos enojamos. Ay, pero ¿por qué? Pues porque te ven que no respetas a Dios, ellos tampoco. Porque el ejemplo arrastra, hermano. Pues a veces las consecuencias de agarrar tantas cosas a la ligera, de no obedecer las instrucciones de la Biblia, de no discipular a los hijos, estamos en desobediencia cuando descuidamos todas esas cosas, al rato vienen las consecuencias. Pero ¿por qué, Señor, si soy tu hijo? Son consecuencias de lo que haces. Yo sé que no lo voy a seguir aquí porque todos, en mayoría, sufrimos por familiares que están. Pero muchas veces nuestras mismas actitudes permitieron eso. Por último, se acaba el tiempo. Por último, eso de permitir el pecado en la vida, porque al fin que soy cristiano, porque al fin que la gracia me cubre, porque al fin que ya ninguna condenación, y eso de ir tolerando cosas, y de irte enfriando, y de irte alejando, y empiezas a menospreciar la palabra, y empiezas a permitir cosas, te puede llevar a un enfriamiento y distanciamiento al grado que podrías llegar a apostatar de la fe. ¿Sí saben lo que es la apostasía? Pues eso de que pierdes la salvación porque te equivocaste en algo, eso no existe, no está en la Biblia. Pero hay una posibilidad que dice la Biblia, apostatar. Que es cuando alguien se aleja y se enfría tanto que comienza a menospreciar la palabra y comienza a alejarse de verdades fundamentales de la palabra, a quitarlas, hasta que un día dice, no más, yo no necesito eso. No quiero saber nada de los cristianos ni de la iglesia. Porque algo me hicieron, ya saben, ¿no? Y puede llegar a divorciarse, a separarse y a negar la fe que un día le tuvo seguro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, el alejamiento te puede llevar a la apostasía. Por eso hay advertencias en la Biblia. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Está en la Biblia. Puedes tener el Espíritu Santo y apagarlo, menospreciarlo, no tomarlo en cuenta, hacerte que no está ahí, a hacer tus cosas. Te va a llegar un día a que lo apagas. Y puedes llegar a un enfriamiento y un distanciamiento de apostatar. Que ahí sí, hermano, de Cristo os desligasteis. Ahí sí, más te vale que llegues con perfectas obras al cielo al día del juicio. Que la Biblia dice que ninguno la libra de esas, ¿no? Santificación es lo que necesitamos. Entender que el propósito de Dios es la santificación. Que esa gracia que nos cubre y que nos lleva a pedir perdón y a ser limpiados y a mantenernos firmes, esa gracia nos debe llevar a la santificación.
a un proceso continuo de consagrarnos cada día más a Dios y alejarnos cada día más de las cosas que Dios aborrece y que no corresponden a la vida. Eso es santificarse. Cada día más comprometidos y consagrados al Señor y cada día más separados de esas cosas que a la carne le encantan. Romanos 6:1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Dice Pablo, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ya no es para nosotros. Terminamos, Tito 2:11. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Aunque seas cristiano y tengas el Espíritu, y el pecado produce muerte, el pecado te aparta de Dios. Y el pecado tiene consecuencias. El pecado trae disciplina de un Dios que te ama. Y el pecado genera conflictos y problemas de los cuales vas a vivir las consecuencias. Tito 2:11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Quién es la gracia de Dios? Jesús, hermanos, ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. ¿Qué quiere Dios? Que nos alejemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Yo nomás les leo la Biblia, no leo nada que yo escribo, ¿eh? En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. ¿Dónde vivimos? En un mundo maligno. Está bajo el sistema, es un sistema anticristo el sistema del mundo. Maligno. Debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. ¿Escuchó? Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Hermanos, somos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Pero el pecado en la vida de un cristiano tiene consecuencias desastrosas que producen dolor, que producen separación, que producen disciplina de Dios, que tiene consecuencias con las que vamos a vivir en esta vida y enfrentarlas y llorar, y que vituperamos el nombre de Cristo cuando nos alejamos de su verdad, y que si persistimos y no reaccionamos, nos puede llegar a enfriarnos, separarnos, incluso podríamos apostatar. Hermanos, les digo esas cosas para que no pequéis. Dice Juan, les digo estas cosas, todo esto que hablamos hoy, para que no pequéis. Pero si alguno pecare, confiesa tus pecados. Tienes un abogado que te defiende delante del Señor, que intercede por ti, y que Él es fiel y justo y te va a limpiar de toda maldad para que sigamos viviendo una vida como santos hijos de Dios para alabanza de su gloria. Dar un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Eso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuántos pecan? ¿Hay consecuencias? Sí, por eso necesitamos crecer en santidad, ¿no? Crecer en ese entendimiento. Vamos orando. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu palabra que es espíritu y es vida. Gracias por habernos comprado para ti, por trasladarnos al reino de luz y de la vida eterna y sellarnos con el Espíritu Santo como tuyos para siempre. Padre, perdónanos, porque reconocemos que continuamente fallamos, Señor, delante de ti.
Ciertamente sabemos que en nuestra carne no mora el bien y debemos estar más atentos. Concentrarnos en llenarnos del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne que nos alejan de ti porque tú eres santo. Señor, cumple tu propósito de santificarnos para ti, para glorificarte con nuestras vidas, expresando la vida de tu Hijo, para que tu propósito sea cumplido, que seamos vidas para tu gloria, que tu Hijo sea formado en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos por esta congregación aquí en Zacapu, Michoacán, por la familia pastoral, con Toño y Jenny y sus hijos, por todos los servidores y los congregantes. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Dios le bendiga.